Buenos días, buenos días. Espero que haya sido una semana donde con claridad hayamos enfocado, visto, distinguido el amor y la misericordia de Dios. Estos cantos con los que estábamos ministrando, o el Señor nos estaba ministrando a través del hermano, cantos muy hermosos, muy interesantes, enfocándolos de esa perspectiva, la gratitud que hay en una persona, la gratitud que hay en un alma ante esa misericordia que Dios tiene, ante ese Dios que se levanta o que a través del perdón, la restauración, levanta una vida y todas las personas que están alrededor de esa vida son bendecidas y son afectadas por lo que Dios hace a través de una persona. Vamos a terminar con esta con esta serie de predicaciones pequeña, por así decirlo, que hemos estado tomando del libro de Esdras, y vamos a ir al capítulo 9. Esdras capítulo 9, no está en las diapositivas, y ahí en las diapositivas está una imagen, una fotografía, si nos las pueden proyectar. Bueno, creo que ustedes son testigos de que hemos estado teniendo algunas dificultades con la transmisión de la predicación. Y bueno, ayer platicando con el hermano Misael, él me comentaba acerca de pues varias reglas que hay a través del medio por el cual transmitimos, que es Facebook. Y bueno, Facebook está aplicando el copyright, los derechos de autor. Entonces ya se dio el aviso que esto va a afectar los cantos, las alabanzas, pero también a través de ciertas políticas que tiene Facebook se están restringiendo ciertos contenidos con los cuales Facebook no está de acuerdo, y son contenidos que tienen que ver con la ideología de género, contenidos que tienen que ver con intereses comerciales, ¿verdad? Y que bueno, nosotros al predicar lo que la palabra claramente nos muestra, va en contra de esas ideologías, va en contra de esas políticas comerciales, y bueno, estamos dándonos cuenta que algunas de nuestras predicaciones en algún momento pueden ser quitadas, pueden ser censuradas, pueden ser restringidas, precisamente porque señalan lo que empresas como Facebook están favoreciendo, están promoviendo o se están beneficiando comercialmente. Entonces, bueno, estamos conscientes de ello, pero no por eso vamos a dejar de predicar lo que la palabra nos muestra. Y bueno, la imagen que están viendo está un poquito modificada para que no se vea censurada. Esta es la imagen de un hombre que hace muchos años representó a una empresa que vende cigarros. Y es un hombre estilo vaquero, ¿verdad? No solo el sombrero, andaba a caballo, las fotografías o los videos promocionales lo mostraban a él en el campo, en una vida totalmente silvestre, y claro, qué más natural que sacar un cigarro y fumárselo, ¿verdad? Qué más natural, qué más acorde, podríamos decir, con esa naturaleza que sacar un cigarro y fumárselo a campo abierto. Bueno, hace varios años en una predicación también puse una fotografía de él, con respeto, pero es una fotografía que circula en las redes sociales de este personaje en un hospital muriendo por enfisema pulmonar. Él, al ser la imagen de esta compañía, pues tenía la marca, tenía los cigarros todo el tiempo, era una publicidad andando, él donde quiera que iba sacaba esos cigarros, la gente lo miraba y claro, era una publicidad, la gente era atraída hacia eso. Y qué ironía, qué contradictorio, que lo que tanto se promocionó como algo muy natural,
provocó lo que sabemos que provoca: el cáncer y la muerte. Y podríamos tener ahí fotografías, también no lo puse, pero solo es para que empecemos un poquito a provocar nuestra mente, nuestro pensamiento. Podríamos poner fotografías, y lo digo con mucho respeto, amor también, de personas diabéticas y tomando refresco. Qué cosa tan contradictoria, ¿verdad? Que sabemos que es una enfermedad que los estragos y los daños que puede alcanzar son muy grandes, y sin embargo la persona está tomando justamente lo que le hace daño. Qué contradictorio es una persona que padece de la presión alta, se le sube muchísimo la presión y está con el salero, ¿verdad? Echándole más sal a esa comida y obviamente provocando que esa presión no se pueda controlar, provocando un daño en sus riñones, provocando un daño en su corazón o en otras partes de su cuerpo. Esta imagen es lo que quiero que represente lo contradictorio que es, lo contradictorio que somos como personas, que podemos tener cierta claridad de que cosas son dañinas, pero las hacemos, las consumimos. Estamos totalmente adictos o esclavos a ellas. Y bueno, cuando las personas entramos a circunstancias, momentos muy difíciles, volvemos nuestros ojos a Dios. Y es el título de la predicación, así si regresamos al título de la predicación. Es una pregunta, la verdad, la restauración, ¿sí? Y es, ¿dónde inicia esa restauración? ¿Dónde inicia la restauración? ¿Sí está así la pregunta? ¿Dónde inicia esa restauración? Pero hay otra pregunta más, ¿dónde termina? No solo dónde inicia, sino dónde termina. Esa no está en la diapositiva, esa yo la tenía que hacer. ¿Dónde termina? ¿Cuándo termina esa restauración en una persona? ¿Cuándo ha llegado a su fin o cuándo la persona pone fin a lo que Dios está haciendo? Y como personas, por eso era la fotografía de este personaje encendiendo el cigarro, las personas somos tan contradictorias. Sabemos, tenemos claro las cosas que nos hacen daño, que nos destruyen, y lamentablemente nos dejamos atrapar por ellas o volvemos a ellas. Ahora sí vamos al pasaje de Esdras, capítulo 9, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Hemos leído algunos de estos versículos, hemos leído algunos de ellos, el verso 8, el verso 9, hemos leído del verso 1 al verso 3, pero ahora vamos a leer toda esta porción porque aquí Esdras entra en un choque, en un shock, en un estado de impacto a su persona. Dice así Esdras, capítulo 9, verso 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Verso 3. Esdras oye lo que estaba pasando. Tengamos en claro, amados, que el primer grupo, o el grupo que estaba cometiendo estas maldades, tenía 80 años que había llegado. 80 años. ¿Qué imágenes podría traer Esdras en su mente? Que los que habían llegado
estaban en un momento de florecimiento, que los que habían llegado estaban en un momento de avivamiento, que el lugar que él iba a ver se encontraba ya transformado, hermoseado. No sé qué imágenes traía Esdras, pero no era esta. Esdras no traía esta imagen. Y cuando a él le ponen enfrente la radiografía de la desgracia y la calamidad en la que está viviendo el pueblo, veamos su reacción, verso 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto. Eso no es difícil de hacer. Podemos hacerlo ahora, ¿no? Yo podría agarrar y que sin necesidad de que jale la camisa solita va a dar el botonazo si sigo comiendo como estoy comiendo. Pero bueno, podría hacerlo gráfico. Jalo de un lado, jalo del otro y vuela un botón para acá, vuela el otro botón para allá. No es difícil hacer eso, no es difícil agarrar una tela y ¡ay! La rasgo. Ok, vamos a hacerlo. ¿Se animan? Vamos a hacerlo. Pero después hagamos lo demás que hizo Esdras. Arranqué pelo. ¿De dónde? ¿De dónde? Algunos no necesitamos que nos los arranquen, algunos solitos se nos está cayendo y algunos le tenemos mucho cuidado a ese cabello. Pero Esdras estaba en un momento de shock, de escándalo. Estaban en una condición deplorable por el pecado que estaban cometiendo. Esdras había llegado muy bendecido a Jerusalén. Él claramente lo describió, la buena mano de Dios le había ayudado 1600 kilómetros de camino. 5 meses de viaje, la buena mano de Dios le había ayudado y se encuentra ahora en un lugar donde el pueblo, en lugar de estar en un momento de avivamiento, de bendición, de florecimiento, estaban sumidos, metidos en el peor lodazal. Rompe, dice, su vestido, su manto, empieza a arrancar cabellos de su cabeza. ¿Quieres intentarlo, Sala, para ver cuánto cuesta? Digo, no quiero ser ofensivo con ustedes, pero pienso que por tener el cabello largo, a ustedes les sería más fácil agarrarlo y jalarlo, y enredarlo y hasta arrancarlo. ¡Wow! ¿Nada más habrá arrancado cabello de su cabeza? ¿No se habrá ido cuero cabelludo? Yo pienso que sí. O sea, si agarramos un buen puño de cabello y lo jalamos con esa fuerza, no solo va a salir el cabello. ¡Wow! ¿Será que se le acabó el cabello y siguió con la barba? Porque dice que después agarró la barba. Para un judío la barba era algo muy representativo, muy importante, muy importante. De hecho, otro texto dice que a algunos les cortaron la barba hasta cierta altura y era para ellos una vergüenza, vamos, es como si aquí esta fuera una de esas maquinitas de los peluqueros, ¿verdad? Y lo pongo con la, ¿cómo le llaman? Peineta número 0 y ¿cómo me voy a ver, verdad? El largo que traigo de cabello y aquí al ras. Era lo que estaba él sintiendo en su dolor. Arranca pelo de la cabeza y de la barba. Y después de eso se sienta en un lugar a llorar de dolor. Él voltea a ver y se preguntaría, él claramente había visto la buena mano de Dios con él y con todos los que con él llegaron, no solo durante 5 meses que duró el regreso, sino antes del regreso, todo lo que Dios estuvo haciendo, moviendo en gobernantes, en personas, en tantas cosas que Dios movió, y después los 5 meses de viaje, los 1600 kilómetros, la buena mano de Dios. Y llega y de repente empieza a ver y dice, ¿y dónde está la mano de Dios aquí? ¿Por qué este pueblo se ha volcado otra vuelta al pecado y a la maldad? Verso 4. Y se me juntaron, se le acercaron a él, se sentaron junto con él, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado
hasta la hora del sacrificio de la tarde. Verso 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Empezó una oración. Verso 6. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros padres, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Verso 8, este ya lo habíamos leído y meditado hace unas enseñanzas. Verso 8, y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. Delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. La siguiente diapositiva es una sinopsis. 80 años después, decíamos hace un momento, estaban viviendo en desgracia. Había matrimonios mixtos, no pocos, eran muchos. Este es un punto que vamos a estar predicando. Y como consecuencia de esos matrimonios mixtos, había prácticas paganas. Estaban cometiendo prácticas idolátricas, ofreciendo sacrificios a falsos dioses y muchas otras cosas más que hacían con esas prácticas paganas. Siguiente diapositiva es la pregunta que nos va a ir ayudando a analizar, o las preguntas que nos van a ir ayudando a analizar esta porción del texto que estamos analizando. ¿Por qué buscamos a Dios? Bueno, diferentes personas consideran, dicen, afirman que buscamos a Dios por temor e ignorancia. Piensan que cuando hay situaciones que generan temor en las personas, ese temor lleva a la persona a fabricar, a inventar, lleva a las personas a crear un Dios para que esa persona se sienta protegido por ese Dios. Pero eso definitivamente no es cierto y está plenamente demostrado. ¿Por qué? Porque el día de hoy no vivimos en un tiempo de ignorancia. Hay mucha cultura, hay mucha educación, hay muchas formas en las que una persona puede ir obteniendo sus reconocimientos académicos desde primaria, secundaria, preparatoria y no se diga el día de hoy poder alcanzar estudios universitarios. Hay una gran cantidad ya de maneras mecánicas o mecanismos para poder lograr todo eso. Y está claro que las personas no buscan a Dios por temor e ignorancia. ¿Por qué lo digo? Porque justamente los cristianos son los más perseguidos. Y si ser cristiano implicara sentirse seguro, ser cristiano implicara estar protegido y que nada me pasara, bueno, entonces, claro, vamos a volvernos cristianos porque es la mejor manera de estar seguro y estar protegido. Pero eso no es cierto.
Los cristianos son ampliamente protegidos el día de hoy, tanto en lugares donde hay misioneros que están llevando a esas zonas que no han sido evangelizadas el evangelio, son los que están siendo perseguidos, son los que están siendo asesinados, como el día de hoy. Personas que quieren volverse a Dios se dan cuenta cuánta oposición hay, se dan cuenta cuán difícil es, cuántas veces, no solo yo, sino otros hermanos que predican, que ministran, cuántas veces se acerca una persona y dice: oiga, hermano, es que cuando yo no buscaba a Dios, no había problemas en mi casa, todos nos llevábamos bien, convivíamos muy bonito, pero ahora que yo quiero ser cristiano, ¿cómo tengo problemas? ¿Cómo vienen y me presionan para que tome? ¿Cómo vienen y me presionan para que me aparte yo de esa religión o de lo que ahora estoy yo cambiando y quieren que me vuelva a ser como antes? ¿Cuántas veces yo lo he escuchado de jóvenes que justamente ahora que quieren andar en una vida, una caminata que se conforme a los principios de Dios, cuánto se incrementan las tentaciones, cuánto viene la presión para arrastrarlos y que sean como son cualquiera de los otros jóvenes? ¿O no es cierto? ¿O no lo han oído, hermanos? ¿O no lo han vivido, jóvenes? Que viene esa presión para que se vuelvan esos caminos como andan todos los demás jóvenes. Entonces, esa pregunta, ¿por qué buscamos a Dios? Y lo que muchos piensan, es que tú te volviste religioso, porque vino un miedo a tu vida, porque pues eres ignorante y vino alguien y te engañó con una falsa ideología. Eso no es cierto. No es cierto. No es cierto que las personas buscamos a Dios porque somos miedosos e ignorantes. No. Y lo vamos a ir meditando. Pero viene otra pregunta, la siguiente pregunta en esta diapositiva. ¿Por qué lo abandonamos? ¿Por qué lo abandonamos? ¿Por qué lo abandonamos? Algunos dicen que cuando se alcanza la seguridad. Y eso podemos verlo en muchos momentos en el Evangelio. Personas que tenían enfermedades, personas que tenían serios problemas. Por ejemplo, una mujer que tenía una hija que estaba endemoniada. También se habla de un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado. Tenían serios problemas y se acercaron al Señor buscando que hubiese un milagro que liberara a esa hija, que liberara a ese hijo. Pero una vez que se solucionó el problema, se abandonó a Dios. ¿Cuántas veces también se ha escuchado a personas que están en problemas pedirle a Dios ayuda, prometerle a Dios que van a cambiar y corregir su vida, comprometerse con Dios que ahora sí van a andar en sus caminos? Y después que el problema pasa, después que la situación se soluciona, después que la enfermedad es sanada, después que la dificultad familiar es solventada, es arreglada, ¿cuántas de esas personas? Y probablemente haya muchos ahorita escuchando la predicación, y si no muchos, varios, que en eso te está redarguyendo Dios. Cuando tú tenías ese problema y Dios te ayudó, cuando tú tenías esa enfermedad y Dios metió su mano, cuando la familia estaba en un momento tan duro y tan difícil y Dios también metió su mano. ¿Cuántas promesas se hicieron a Dios? Y lo abandonaron. Duró muy poco el tiempo en el que esa persona caminó con Dios. Duró muy poco el tiempo en el que esa persona estuvo escuchando las predicaciones. Duró muy poco el tiempo en que esa persona tuvo pasión por leer la palabra. Duró muy poco el tiempo en el que esa persona tuvo el corazón para arrodillarse o para ir a un lugar apartado y ponerse a orar a Dios y tener comunión con Dios. Duró muy poco el tiempo. La pregunta es, ¿por qué lo abandonamos? Cuando se alcanza la seguridad, ya dijimos que los cristianos nunca tienen seguridad. Los cristianos siempre son perseguidos. Los cristianos siempre enfrentan dificultades. Segundo punto que está ahí en esa pregunta. Algunos aseguran que abandonamos a Dios cuando el conocimiento llega a la vida de una persona. Yo sí me he dado cuenta, y lo voy a decir con respeto porque tengo jóvenes universitarios aquí,
Yo sí me he dado cuenta que muchos de nuestros jóvenes cuando entran a la universidad es cuando se apartan de Dios. Sí me he dado cuenta de eso. Y no me refiero que sea el conocimiento precisamente que les transmitieron en esa universidad los académicos, la carrera, no. Muchas veces es el conocimiento que les transmiten los demás compañeros. Porque como ya están en un nivel muy alto a nivel educativo, el joven se siente que ya no hay nadie que le pueda señalar algo, ya no hay nadie que lo pueda corregir. El joven se siente que él está ahora con tal apertura de mente, con tal abundancia de información, que ahora él puede analizar muchas situaciones y manejarlas con una suma facilidad. Y es ahí donde muchos de nuestros jóvenes lamentablemente han rebajado sus valores morales, han rebajado sus valores familiares y qué decir, rebajan y algunos totalmente hacen a un lado los valores espirituales, totalmente. ¿Por qué? No por el conocimiento que transmitió precisamente una carrera o un académico, sino por el conocimiento mundano que empiezan a recibir de otros compañeros. ¿Por qué a ti ya no te debe demandar tus padres? ¿Por qué tienes que pedir permiso? Tú ya estás en edad de decidir. ¿Por qué te tiene que dar vergüenza si entras ahí y te tomas una cerveza con nosotros? Es más, no quieres tomar cerveza, tómate un refresco, pero mira, vente, acompáñanos. Y en ese momento, la sensación de esos jóvenes de sentirse excluidos, de sentirse con una marca, te van a tratar como el ignorante, te van a tratar como el religioso, te van a tratar como el fanático, te van a tratar como el que todavía es mandilón o sus papás todavía lo tienen como el chiquito. Y en ese momento el joven lamentablemente da un paso, pero no hacia una mejora realmente en su vida y en su vivencia, sino un paso hacia su degradación, y después vienen muchos otros. ¿Es el conocimiento el que nos aparta de Dios? ¿Es el conocimiento justamente el que me aleja, el que me vuelve una persona fría o totalmente muerta, hablando espiritualmente? No. Realmente el cristiano, el verdadero, es el que más debe de crecer en el conocimiento, no tanto el secular, no que sea malo crecer en una preparación secular, sino debe de crecer en un conocimiento experimental con Dios, irlo conociendo cada vez más. ¿Qué experiencia tengo yo de esta cuarentena? Que bueno, el término cuarentena creo que ya no aplica, ¿no? O sea, porque cuarentena era ¿para cuántos días? Y entonces, ¿cuántas cuarentenas ya llevamos después de medio año? Más de 4, tal vez, ¿no? Bueno, pero lo seguimos usando como referencia a todo el periodo de tiempo. ¿Qué experiencia tengo de esta cuarentena? Lo digo con mucho amor porque algunos de ellos nos están oyendo, que varias personas que se habían alejado mucho de Dios, hoy lo están buscando otra vez. Y no hablo de uno ni de dos, hablo de más personas que me han llamado, que me han buscado, que me han hecho una narrativa de hace cuánto tiempo ellos venían, ellos escucharon. Algunos de ellos fueron algunos de los campamentos de jóvenes que tuvimos, ahí estuvieron, se apartaron, fueron y anduvieron por esos caminos seculares de pecado, del deseo de alcanzar sus metas personales, y a través de todas estas dificultades que ha traído la cuarentena, han entendido el verdadero valor de su vida, han entendido verdaderamente que si ellos, por cuestiones de esta pandemia, llegasen a morir, ¿a dónde irían? Han tenido conciencia de realmente cuál va a ser la herencia que van a dejar, y he ido a casas donde, a familias donde ya tienen una casa, han prosperado económicamente, pero no es eso lo que les preocupa. Les preocupa cuál es realmente la condición espiritual de la esposa, de los hijos, la condición moral por esa misma condición espiritual al ver a los hijos o al resto de la familia extraviados, perdidos en el pecado. Han sido varias las personas que han llamado. Han sido varias las personas que con una expresión han dicho: yo no pensé que me fueras a atender, yo no pensé que me fueras a visitar, yo no pensé que fueras a atenderme.
porque a su conciencia ellos pensaban, es que yo me aparté, yo me alejé, yo los abandoné. No, siempre se les ha dicho, estamos para servirles. Pero, bueno, dejé mi cartera ahí en el portafolio, pero si esta fuera una moneda, te estoy mostrando una cara que he visto en esta cuarentena. Pero también quisiera mostrarte hoy la otra. También en esta cuarentena he visto hermanos que le han dado la espalda a Dios y a la iglesia, que se han brincado todos sus mandamientos, sus principios, y se han volcado al pecado. También lo he visto. De tal manera que esta pregunta que estamos haciendo no es una pregunta nada más ahí simple, es una pregunta muy profunda. ¿Por qué lo buscamos? ¿Por qué no te haces hoy esa pregunta? ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué lo buscas? Y si lo encontraste, si Él te encontró a ti, ¿por qué lo abandonas? ¿Porque alcanzaste la seguridad? Algunos dirán que sí. Cuando su condición económica mejoró, abandonaste a Dios. Porque te graduaste o llegaste a tener más conocimientos. Algunos dirán que sí, que fue su carrera, que fueron esos conocimientos los que lo apartaron de Dios. El verdadero cristiano no. Algunos creen que a Dios se le abandona después de pasar terribles experiencias. Bueno, a nivel histórico, después de la Segunda Guerra Mundial, y no hemos tenido otra guerra como esa, hay muchas guerras el día de hoy, y ha habido muchas guerras a lo largo de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, pero vayamos a esa época, a ese momento, 1940 y algo, Segunda Guerra Mundial. Muchos consideraron que era el momento en el que Dios iba a ser hecho a un lado, precisamente por todos los horrores y errores que se vivieron y que se cometieron en la guerra. Unos por querer imponer una raza y otros por querer salvar el mundo de esa imposición. De igual manera se cometieron actos tremendos, terribles. Y muchos pensaban que en ese momento la humanidad, la sociedad iba a abandonar a Dios. Pero no fue así. En Estados Unidos, en muchos países europeos, las religiones fundamentalistas tuvieron un repunte. Se llenaron las iglesias. Y creo que... ¿Qué fecha es hoy, hermano? Ayer, ¿qué se celebró? ¿Qué se recordó? No lo tienes presente. No puede ser que no lo tengas presente. El 19S. Dirá, no, pues, hermano, yo no me sé mi fecha de cumpleaños. La fecha más importante del calendario. El 19S, todo mexicano lo tiene grabado en su piel. 19 de septiembre, 2 temblores terribles en la historia de México. Claro, nos ha un poquito sacado del lugar que no estamos en las universidades como ustedes, ¿no? Porque si hubiera estado en la universidad tenía que haber todo un simulacro y eso nos hace que tengamos más presente la fecha, pero como ahorita todos estamos en línea, no hubo simulacro en línea, ¿verdad? O sea, no sonaron las alarmas, pero ¿cómo nos marcó el 19S? Yo recuerdo muy bien, ya lo he compartido en otras predicaciones. Yo era un joven que en ese año iba yo a entrar a la universidad, iba yo a hacer mi examen para la Universidad Autónoma Metropolitana y fue suspendido porque en esa semana fue el temblor, terremoto lo llaman algunos. ¿Cómo me acuerdo de ese domingo cuando yo iba viajando al lugar donde iba yo a hacer mi examen? Yo no estaba enterado que el examen se había suspendido. ¿Cómo me acuerdo cuando el metro emerge, que es una parte era subterráneo, la línea en la que yo iba era la línea 2, la de Tasqueña
no sé a dónde más va, pero es tasqueña. Emerge y empieza a ir por la superficie y va avanzando el metro y va pasando, no hay problema que lo diga, eran iglesias católicas, y va pasando donde había iglesias católicas, y cómo me acuerdo de esa imagen, llenas. La gente incluso estaba en las puertas, apiñada, amontonada en las puertas. Cuánto dolor, cuántas lágrimas, cuántos miles de personas murieron el 19 de septiembre de 1985. Sí fue en ese año, ¿no? ¿Cuántas personas murieron el 19 de septiembre de 2017? ¿Cuántas lágrimas? Buscamos a Dios y no dudo de que Dios nos encuentra y Él también nos busca, pero lo abandonamos. Lo abandonamos, se nos olvida. Nuestra memoria es muy corta. Nuestro olvido es muy grande y muy rápido. ¿Ha habido experiencias difíciles? Sí las ha habido. Somos un país que las tiene muy presentes. Después de la Segunda Guerra Mundial se consideraba que mucha gente iba a abandonar a Dios y no fue así. En muchos lugares de Europa la gente se volcó a las iglesias después de la Segunda Guerra Mundial buscando a Dios. Y bueno, algunos también consideran que se le abandona a Dios cuando se tiene prosperidad económica. Y también hoy podríamos decir que no es así. Que hay personas que han prosperado económicamente y nunca se apartan de Dios. Siempre se mantienen muy humildes y muy cercanos a Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto si hemos leído este capítulo? Porque justamente este capítulo es el reflejo de esa desgracia. Es el reflejo de esto que estamos proyectando o se ha proyectado en esta diapositiva. Fueron una nación que fue llevada cautiva muchos años atrás. Muchos años atrás habían sido una nación que alcanzó una cúspide. Alcanzaron a tener un imperio o un reino, sino un imperio, un reino muy grande. Un reino que tuvo pactos, acuerdos con otros reyes y vivieron durante un tiempo de mucha prosperidad y mucha paz. Pero fueron degenerando, se fueron alejando de esa genuina relación con Dios, fueron incurriendo en pecados que se han ido detallando y se han puntualizado en varias de las predicaciones que se han ido compartiendo, y a causa de esos pecados fueron llevados 70 años a un cautiverio. Como jamás volvieron a tener un rey, jamás volvieron a tener ese imperio, ese reino, jamás lo volvieron a tener, jamás volvieron a tener ese esplendor que tuvieron como nación. Pero alcanzaron misericordia, se les permitió regresar a reedificar, a volver a prosperar, y lejos de ser personas que fueran humildes, que fueran dedicadas, se apartaron de Dios, se olvidaron de Dios. Y eso debe interesarnos a todos, a los que estamos aquí en este salón o en este espacio, y a los que están allá en casa, y a los que más tarde o mañana o en la semana van a escuchar la grabación de esta predicación. Esto debe interesarnos, porque tendemos a esto, tendemos a abandonar a Dios. Tenemos a dejar de ser sensibles, y esto es algo cíclico. Recuerden cómo fue en el tiempo de los jueces. ¿Se acuerdan que en los jueces había 4 R's? ¿Sí se acuerdan cuáles eran? Rebelión era la primera. Tendemos a eso. Nos rebelamos contra Dios. Tendemos a hacer lo mismo que hizo este pueblo, empezar a mezclarnos con la idolatría, empezar a traer a nuestra vida prácticas que son mundanas, empezar a introducir a nuestra vida maldad y pecado. Rebelión. Siguiente.
retribución, viene la consecuencia de esa rebelión. Es cuando viene el momento doloroso, viene cuando viene el momento duro, cuando viene el momento muy difícil. Rebelión, retribución. No. Retorno a Dios. Siempre hay un momento en que volvemos a levantar los ojos y volvemos a buscar a Dios. Y la cuarta R es la restauración o el tiempo de paz. Y aquí tenemos una proyección no solo de nosotros hacia el pasaje, sino yo quiero que tengamos una proyección hacia la sociedad. Hacia la sociedad. Se dice que hace tiempo ya en Inglaterra salió, hace muchos años, un comentario en un titular de un periódico de mucho tiraje, donde se hablaba de varias cosas que habían estado pasando, cosas terribles, cosas muy escandalosas, y de repente el titular decía, ¿qué está mal con la sociedad? Es una pregunta que te quiere llevar a pensar, ¿qué pasó? Porque una sociedad así se ha degradado, se ha descompuesto y ha llegado a esto, a esta sociedad. ¿Qué está mal con la sociedad? Y en aquellos años había otro periodista muy respetado allá en Inglaterra, y él le escribe una carta al editor de ese periódico, le dice, con referencia al artículo publicado tal día, ¿qué está mal con la sociedad? La respuesta es, yo, y pone su nombre y le envía. Yo quisiera ahora, porque ya el día de hoy queremos terminar este enfoque hacia la familia, y yo quisiera ahora girar todo esto que hemos hablado hacia la familia, dejar de ver los problemas que hay allá afuera, que los ha habido, temblores, guerras, ha habido situaciones como esta pandemia, enfermedades, que generan muchas situaciones, pero ahora voltemos, y cada uno de los que estamos aquí voltemos. Yo ahorita que veníamos viajando, bueno, es un viaje tan largo, ¿no? Venía de la casa para acá. Tomé a mi hija un poco desprevenida y le dije, hija, ¿tú te quieres casar? Y abrió los ojos. Sí. Muy bien. ¿Tú quieres tener hijos? Sí. ¿Cuántos? Muchos. Muy bien, le digo, ¿y qué estás haciendo para eso? ¿Cómo te estás preparando para ello? Entendiendo o tomando como ejemplo un deportista que va a ir a una olimpiada, no entrena nada más 4 años. Se puede pasar su vida entrenando. A lo mejor es un corredor de 100 metros. ¿Cuántas horas va a durar una carrera de 100 metros, Sara? Entonces no son horas, ¿no? Bueno. Lo máximo, y ya es un tiempo muy lento, son 10 segundos. Yo la correría como en 20. Pero un corredor de élite, un Usain Bolt, que ya se retiró, ¿no? Pero Usain Bolt, que es el que tiene el récord mundial, ¿en cuánto la corrió el amigo? Seguramente iba corriendo por las tortillas, se iba a quedar sin tortillas. 8 segundos y algo, ¿no? Sí, Marti, ahorita nos va a dar Marti. 8 segundos y algo. 100 metros. Wow. Pero ¿cuánto se entrena para eso? Entonces yo ponía eso como ejemplo a mi hija y le decía, bueno, si tú eres alguien que te quieres casar y por ende quieres tener varios hijos, ¿cómo te estás preparando para eso? ¿Te estás preparando en el sentido espiritual? ¿Te estás llenando de la palabra de Dios para tener el orden que Dios establece para una esposa? ¿Te estás preparando en el sentido físico? ¿Qué salud debe de tener una mujer el día de hoy para tener varios hijos cuando ya es tan común escuchar el día de hoy embarazo de alto riesgo, amenaza de aborto, sangrado? Es algo que escuchamos muy continuamente. ¿Te estás preparando para eso? Es una reflexión
hacia la familia. ¿Por qué? Porque estas personas de las que estamos leyendo hoy estaban en una desgracia total. ¿Cuál fue la desgracia? ¿Que los dejaron sin templo? Los que estamos leyendo ahorita aquí en el capítulo 9 de Esdras, la desgracia de ellos, la falta de bendiciones, que no había templo. No, ¿verdad? ¿En qué año dijimos que el templo fue reedificado nuevamente? En el 516, estamos hablando en el 585 ahora, en el 485, perdón por la confusión. En el 516 fue reedificado, en el 485 llega Esdras. Estamos hablando muchos años después. 458, yo estoy dando mal la fecha. Gracias, hermano, muchas gracias. Estoy cambiando nada más los números. 458, gracias, porque eran 80 años la diferencia, muy cierto. ¿Y cómo estaban estas familias? En total desgracia. ¿Cómo estaba la ciudad? Inconclusa la restauración. ¿Cómo estaba la restauración de todas las demás zonas? Inconclusas. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta, todo comienza en la familia. Y por eso comentaba este testimonio de este periodista, cuando él lee este artículo y él corrobora, sí es cierto, qué escandaloso ha pasado esto, qué escandaloso ha pasado lo otro, qué escandaloso ha pasado aquello, y se hacía la pregunta, ¿qué está mal con la sociedad? La respuesta la tienes tú, la respuesta la tengo yo. ¿Qué está mal con una sociedad donde niños están siendo asesinados en el vientre? ¿Qué está mal con una sociedad donde las personas están buscando lamentablemente una distorsionada orientación sexual? ¿Qué está mal con la sociedad cuando se están queriendo impulsar leyes donde a los padres se les quite su derecho y su autoridad para educar a sus hijos y totalmente el Estado les dé una educación totalmente distorsionada? ¿Qué está mal con la sociedad? Deberíamos de tomar la respuesta valiente que tuvo este escritor, hacer una carta, dirigirla a un periódico y decir que está mal con la sociedad. ¿Cuál es el problema que tiene la sociedad? Soy yo. Y el problema viene desde mi familia. Porque este pasaje que estamos hablando el día de hoy tiene que ver con matrimonios mixtos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un matrimonio mixto? Es cuando las personas que se unen, se casan, y yo creo que hay personas que están escuchando o van a escuchar la predicación y no son casadas, están en unión libre. Bueno, también lo aplicaremos. Personas que se unen, pero que no tienen los mismos principios, que no tienen los mismos valores, empezando por los espirituales, que no tenemos esos mismos valores espirituales. Y que lamentablemente en el transcurrir del caminar de esa familia, de esa pareja, el lugar hacia el que uno va a querer ir o al lugar al que otro va a querer ir son totalmente diferentes, son totalmente distintos. Uno va a tener como valioso cierto tipo de convivencia. Tal vez donde haya alcohol, donde haya baile, tal vez donde no se censure las groserías, las obscenidades, las malas palabras. Tal vez alguno va a querer ese tipo de convivencia y el otro no. Y entonces van a empezar grandes tensiones, grandes disfunciones. Va a haber un mal funcionamiento en ellos como líderes, como autoridad, y obviamente en lo que va a estar pasando en los hijos. Y aquí se nos está proyectando cómo esos hijos que habían nacido eran una mezcla de esas dos líneas, y que la vivencia general que estaba practicando la familia, dice ahí, se han mezclado con estos pueblos, y además dice, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿En cuántas familias el día de hoy la moral totalmente se ha eliminado? ¿En cuántas familias la moral se ha rebajado? ¿Y en cuántas familias la moral no es el objetivo? Puede ser que sean los hijos que han crecido, que ya son adolescentes o ya son jóvenes o ya son adultos, son ellos los que están siempre presionando a la familia. Ya, olvídate de eso, ya, eso es religión, eso es para ignorantes, eso el día de hoy ya no se aplica, el día de hoy ya los pensamientos cambiaron.
estamos viendo aquí el verdadero problema. ¿Por qué cayó este reino? ¿Por qué esta nación que había llegado a un estatus estaba ahora degradado y abajo, metido en el lodo? ¿Por qué? Por las familias. Si el día de hoy volteamos y pensamos que la solución de nuestro país está en los políticos, estás totalmente equivocado. Si estamos volteando y pensamos que la solución está en que los gobiernos pongan más ayudas, más prestaciones sociales, estás equivocado. Todo apunta a la familia. Jerusalén estaba en desgracia y Esdras entra y ve que la desgracia en la que estaba Jerusalén, no solo en el tiempo actual, porque él hace una narrativa de hechos y va a tiempo atrás, siempre estuvo en la familia. La semana pasada dijimos que toda nación, México y cualquier otra nación, para que pueda tener un recambio generacional, para que esta nación pueda continuar adelante, ¿cuántos hijos se necesitan por cada mujer casada? ¿Sí se acuerdan que dijimos ese coeficiente? A ver. 2 puntos y algo, por lo menos 2. Muchas naciones, y México va para allá, ya no están alcanzando ese coeficiente. De tal manera que los números más grandes, o sea, en cuanto a edad y número de personas de esa edad, se están haciendo muy grandes en la gente grande. Y no es que esté mal que tengamos ancianos, y no es que esté mal que tengamos gente de mi edad. O no está mal que tengamos gente de 40 años. Algunos aquí ya van a cumplir 40 años. Muy pronto. Pero la gente joven que nos va a ir reemplazando a nosotros son cada vez menos. Y si vamos hacia más pequeños, niños y bebés, cada vez es menos. Vuelvo a la pregunta que le hice a mi hija. ¿Se quieren casar, jóvenes? No están sus papás, pueden contestar sin problema. Ah, no, sí están. A ver, hermano, cierre usted los ojos. Yo pienso que sí. Ojalá que no piense mal. Y me estoy preparando para ello. Porque nos damos cuenta que la raíz de la desgracia de este pueblo fue alejarse de Dios. Fue la raíz. Eso los llevó a bajar no solo el nivel espiritual, sino el estándar moral. Y empezaron a relacionarse con otras personas. Empezaron a hacer alianzas, empezaron a hacer matrimonios. Lo digo con mucho amor. Yo creo que el día de hoy, de los que nos están escuchando, muchos están en familias donde qué continuos son las batallas, qué continuas son las luchas. Porque el papá piensa de una manera y quiere llevar las cosas hacia un lugar, y la mamá piensa de otra manera y quiere llevar hacia las cosas hacia otro lugar. Si alguno de ellos dos es espiritual, genuinamente, y está dirigiendo las cosas hacia los principios de Dios, Dios le va a ayudar, Dios le va a respaldar. Pero si es la pura carne, es el puro orgullo. El hombre que quiere mandar porque así debe de ser, pero lo hace sin la gracia de Dios. Qué terrible, qué terrible. O si es la mujer, porque es la costumbre, y lamentablemente en muchos países, y México es uno de ellos, es el matriarcado. Se va a hacer lo que la mujer dice. Pero sin dirección de Dios, pura soberbia, pura carnalidad, qué tragedia. Pero ahora quiero enfocarme en aquellas familias, y algunas de ellas nos están oyendo, y estoy seguro que en lo que voy a decir, los ojos de los hijos luego van a voltear y muchas sonrisas se van a hacer. ¿Cuántos hijos que son hijos de padres cristianos o que se llaman cristianos ven los pleitos entre el papá y la mamá? Oyen las expresiones totalmente alejadas de piedad y de espiritualidad. Ya imagino ahorita con los hijos cómo los estarán viendo. Ándale, te están hablando. Y qué triste que los hijos dicen,
Yo no quiero ser cristiano, pura hipocresía. Y señalan a los que tienen ahí a un lado. Esta desgracia de la sociedad del día de hoy tiene que ver con la familia. Esta desgracia de esta sociedad de Jerusalén, la raíz estaba en la familia. Ahí estaba, en esa mezcla, en ese rebajar el estándar espiritual y claro, por ende, el estándar moral se había rebajado al punto que ya no les era de escándalo tener esas prácticas, cometer esas acciones abominables, dice aquí. Podemos describirlas, pero el tiempo ya se me está terminando. Inmoralidad. No darnos vergüenza estar haciendo cosas que no son correctas. Permitir a nuestros hijos andar haciendo esas cosas incorrectas. No poner un orden, no poner disciplina. Primeramente en nuestra vida, estando sujetos al orden divino. Si soy varón, al rol que Dios ha establecido. Si soy mujer, al rol que Dios ha establecido. Y con eso no estamos promoviendo ni diciendo que uno es superior al otro. En cuestiones de redención somos iguales, como somos iguales en cuestiones de pecaminosidad. Tanto daño hace el pecado de un padre, como tanto daño igual hace el pecado de una mamá. Idéntico. ¿Cuánto se ha rebajado esa moralidad? ¿Qué está mal? Dejemos de preguntarnos por la sociedad. ¿Qué está mal en la familia? A lo mejor el hijo voltea y señala al papá, voltean y señalan a la mamá. ¿Por qué no hacemos lo que hizo ese escritor? Que cuando se le preguntó ¿qué está mal con esta sociedad? Él escribe una carta y dice, yo soy lo que estoy mal. Porque yo soy el que mete pecado, yo soy el que mete la maldad, yo soy el que mete todos esos problemas. Y lo mismo pasa en la familia. ¿Qué está mal en la familia? No que tus padres no tengan cosas que arreglar, no que los padres no tengamos cosas que corregir y mejorar. Claro que sí. ¿Qué está mal? Yo que he rebajado el estándar espiritual, yo que estoy rebajando el estándar moral. Y cuando me refiero a moralidad, es a todos esos principios que Dios ha establecido. Siguiente diapositiva. Bueno, es la última y hemos estado hablando de eso, solo quería puntualizarla. La familia. La familia, las familias que había en Jerusalén fueron la causa de que todo ese pueblo hubiera sido llevado 70 años. Y terminemos reflexionando en esa acción que se presentó en Esdras. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto. Y algunos como padres hemos hecho eso cuando vemos pecado, vemos situaciones que atender en nuestros hijos o situaciones que atender en la familia. Podemos rasgar nuestro manto y eso quiere decir, llevamos a cambios. Pero yo quiero que entendamos que en la vestimenta el manto era algo externo. Y muchas veces llevamos a hacer correcciones solamente en lo externo, solamente en lo estético, no en la raíz. Y vemos aquí que Esdras rasga estas vestimentas de él, pero después dice que como muestra de ese dolor, de ese entender que lo que se estaba haciendo era terriblemente equivocado, arrancó cabello de su cabeza, arrancó barba, se rasgó, se lastimó. Pero no solo eso, amados. La pregunta es, ¿dónde empieza la restauración? ¿Cierto? Y vemos a un Esdras que se presenta delante de Dios y no se presenta él diciendo, yo estoy bien, yo soy un santo, yo acabo de ser muy bendecido por ti hace unos meses allá en Babilonia, mira, el rey me ayudó con todo esto por mi condición espiritual. No, Esdras se identifica con el pecado. Esdras dice, nosotros hemos pecado, nuestros padres han pecado. Esdras se sensibiliza y entiende que él también era parte de ese problema y se presenta a Dios
Y ahí es donde inicia una verdadera restauración. Empieza con Dios, reconociendo nuestros pecados, nosotros poniéndonos en una condición humilde. Señor, estoy mal, necesito ser corregido y necesito ser dirigido por ti. Ayúdame. Versos 8 y 9, vamos a ellos. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Pregunta a todos, y yo creo que habrá familias que son parte de este número y de verdad, con todo respeto, les apreciamos, les amamos, pero es una reflexión que es necesaria hacer. Hasta el día de hoy, ¿cuántos son los muertos en nuestro país por el coronavirus? ¿De los que están aquí falleció algún familiar? ¿No? Tal vez por eso no estamos tan atentos a ese número. Creo que hasta el día de ayer eran más de 73,000 los muertos en México. 73,000. ¿En el mundo? ¿Cuánto? O sea, casi vamos a llegar al 1,000,000. Probablemente lo vamos a superar, no solo llegar. En este periodo, si contamos desde diciembre hasta septiembre, que estamos hablando 9 meses, o en este año, si lo globalizamos o lo englobamos todo, más de 1,000,000 de personas muertas. Ahora me centraré en mi país nuevamente, que somos muy tradicionalistas. Yo lo estaba meditando en la semana y dije, ahora que venga en nuestro país el Día de Muertos, va a ser una celebración muy grande, porque en nuestro país a causa del coronavirus han fallecido más de 73,000 personas. Y no ha concluido la pandemia. No ha concluido. No sé si lleguemos a los 100,000, yo no quisiera. Pero bueno, ¿cuán agradecidos deberíamos de estar de que nuestra familia no se vio afectada por ello? ¿Cuán agradecidos deberíamos de estar conscientes de que podemos ser todavía parte de esos números? Porque no es que, no, a mí ya no me va a tocar, no, hermano, ahorita ya. No, cualquiera de nosotros. A algunos ya les tocó tal vez, a otros no. En todo surge cierto temor. Anoche ya estaba yo acostado y empecé a toser. Y así medio dormido, a ver, no me está faltando el aire, no me está faltando el aire. Ayer fui a recoger un oxímetro que tenía un hermano, casi me paro y me lo pongo a ver cómo está mi oxigenación, porque no vaya a ser que ya bajó mi oxigenación. Y en oración yo le decía, Señor, yo no quiero que estos temores a mí me estén arrastrando. Si me voy a enfermar, pues me voy a enfermar. Y tú sabrás lo que vas a hacer. Pero el punto es, qué valioso es en este momento el que podamos tener en claro que estamos llegando a esta fecha de septiembre y Dios nos ha librado. Su gracia ha sido buena. Eso era lo que estaba mostrando Esdras. Fíjate lo que dice el verso 8. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Dios. ¿Cuántos ojos tenemos que ver? ¿Cuántos ojos tenemos que tener para ver la misericordia que Dios ha tenido? Te decía que Dios me ha permitido ir con personas. En esta semana visité una familia que uno de los integrantes estuvo en el hospital. Estuvo en una condición crítica.
en la semana. Bueno, semanas atrás lo dieron de alta y estaba en su casa, no es de acá, es de una comunidad cercana, ya quería regresar, es que mi familia, mis hijos, ¿cuánto valor tiene la familia? Aún para los que estamos aquí, ¿cuánto valor tiene la familia? Pero ¿qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más valioso que le estoy transmitiendo a esa familia? Deben de ser los principios espirituales, deben de ser los principios morales que están siendo fuertemente atacados. Hoy se pretende que los niños ya no sean identificados por el sexo con el cual nacieron, que ellos busquen su propia sexualidad. Hoy se está buscando que los jóvenes ya empiecen a tener una experiencia en su sexualidad, que nadie les diga, que sean ellos solos los que decidan cuándo. ¿Con quién? A la gente adulta. Bueno, pues ya se dedica a disfrutar de su vida. Lo mismo que vio Esdras, es lo mismo que estamos viendo el día de hoy. Sociedades que están arrasadas, sociedades que están destruidas. Y pensamos que el problema son de las bandas criminales. Pensamos que el problema son los malos políticos y los pésimos partidos que los representan o los respaldan. No. ¿Cuál es el problema? Yo. Y si quiero que venga un avivamiento, tiene que empezar en mí. Tiene que empezar con que yo reconozca mi propio pecado. Tiene que empezar con que yo me duela también a este punto por el pecado de otros. Y tiene que continuar con que yo pueda ver y no dejar de ver la misericordia de Dios. Para Esdras, ¿cuándo terminó ese avivamiento? ¿Llegó a su término? No. Porque para una persona que realmente se entrega a Dios, Dios siempre va a estar obrando y Dios siempre va a estar obrando. Y si esa persona se mantiene en esa comunión cercana a Dios, humilde, ese avivamiento nunca va a terminar. Algunas iglesias ya están teniendo reuniones. Nuestros hermanos de la iglesia de Veracruz sé que ya están teniendo reuniones, tomando las medidas. Creo que nuestros hermanos de la iglesia de Laguna Chica, creo que hoy ya iban a tener su primer reunión. En algún momento nosotros también lo haremos. De verdad, cómo anhelo que llegue ese día. Porque yo tengo toda la intención ese día de ceder el micrófono a la audiencia. Y que cada persona que quiera pase a darle gracias a Dios por lo que Dios hizo durante estos meses de cuarentena. Yo estoy seguro que muchas personas pasarán a dar gracias a Dios por la vida. Hermanos que se han enfermado, yo sé que pasarán a dar gracias a Dios porque, aunque enfermaron, salieron adelante. Con personas que yo he visitado y que las están atendiendo en su casa, yo les he dicho, no, hombre, cuánta gratitud tienes que tener porque te enfermaste y te atendieron en tu casa. ¿Cuánto vale una persona? En dinero. ¿Cuánto vale? Oí de personas que fueron hospitalizados en clínicas acá de la localidad por esta cuestión del coronavirus. Algunos gastaron 600,000 pesos, 700,000 pesos, algunos llegaron al 1,000,000. En algunos o algunas de esas personas atendidas, a pesar del gasto, la persona no superó la enfermedad. Yo te pregunto, ¿crees que los familiares estén lamentando porque gastaron 600,000? ¿Crees que los familiares estén lamentando porque gastaron 1,000,000 de pesos? Salud, hija. ¿Creen que se estén lamentando por eso? No. ¿Cuánto vale una familia? ¿Cuánto vale que ese papá ocupe el lugar que tiene que ocupar con la gracia de Dios? ¿Cuánto vale que ese papá tenga claro si ha rebajado su estándar espiritual, si ha rebajado su estándar moral? ¿Cuánto vale que ese papá abra los ojos como los abrió Esdras y busque esa misericordia? Porque Esdras decía, Dios ha abierto un tiempo de misericordia, no lo desaprovechemos.
Y mira, ¿cuántos meses llevamos de cuarentena, dijimos? Y aquí estamos. En algún momento sí consideramos que alguno de nosotros podría llegar a no estar. Y aún todavía no estamos cantando victoria. Y éjele, yo ya la libré. No estamos cantando victoria. Pero cuando esto empezó dijimos, bueno, mientras Dios permita, aquí vamos a estar, y 6 meses Dios nos ha permitido estar aquí. 6 meses yo estoy gozoso de que ninguno de los que está aquí y ninguno de sus familiares ha partido con el Señor. Yo estoy gozoso de que de estos hermanos y su familia, ninguno estuvo en condición grave, ninguno. De otros hermanos sí partieron familiares, pero aún ellos alcanzaron a ver la misericordia de Dios. Qué valiosa es tu familia. Esdras entendió lo valioso de la familia y se tomaron decisiones en esos matrimonios. Se tomaron decisiones en esas familias y algunas de ellas fueron bendecidas. Si tu familia el día de hoy no está bendecida, el problema no es papá, tiene parte de la responsabilidad. El problema no es mamá, tiene parte de la responsabilidad. El problema no solo es mamá, no solo es papá, el problema también eres tú. Y tú que estás señalando hoy las faltas de ellos, algún día tú vas a formar una familia. Y vuelvo a la pregunta que yo le hice a mi hija. Y si estás pensando casarte, y si estás esperando tener muchos hijos, ¿cómo te estás preparando para ello? Y algunos no se están preparando. Algunos están solo viviendo su vida de placer, su vida de emociones, y esas emociones los están llevando a relaciones, y esas relaciones como consecuencia están dando niños, están dando hijos, y esas relaciones están forzando en algún momento a que se forme una pareja, pero nunca se prepararon. Nunca se prepararon. Y es ahí donde vienen las disyuntivas. Ayer estaba platicando con una hermana algunas cuestiones de 2 hermanos que están ahorita en esa etapa del cortejo, de conocerse. Y yo le decía a esta hermana, este es el momento de hacer preguntas. Porque ese es el carácter de uno, ese es el carácter del otro, ese es el momento de conocerse y entender que cuando estén unidos como pareja se van a presentar esas situaciones, y es ahí donde con la gracia de Dios van a crecer y van a salir adelante. Vuelvo a la pregunta para mis jóvenes solteros. ¿Se están preparando? Porque los islámicos, también dijimos la semana pasada ellos, ¿cuántos hijos tienen por matrimonio? ¿Cuántos? 8. ¿Cuántos hijos estamos teniendo nosotros? Es más, algunos me estarán oyendo, ¡qué bueno! No voy a decir tu nombre, pero es para ti, hermano, hermana. Algunos cómo le rehuyen al matrimonio. Por eso están creciendo en la sociedad otro tipo de parejas que no tienen bases morales. Están creando hijos sin esas bases morales, con otras ideologías. Y aquellos que conocemos a Dios y que sabemos que el llamamiento que Él nos ha hecho es a extender el reino, a compartir la palabra, no solo por predicarla, sino también por crear a nuestras familias con ese evangelio. Algunos de nuestros hermanos rehuyen el matrimonio. Y algunos no solo rehuyen el matrimonio, algunos aunque están casados, rehuyen la paternidad y la maternidad. Aquí se habla de eso. Yo te pido que tú lo consideres, que tú lo analices. ¿Dónde empieza la restauración? Cuando una persona reconoce su pecado y se arrepiente. ¿Cuándo termina? No debe de terminar. En un creyente unido a Dios no debe de terminar. Pero humanamente, ¿cuándo termina? Cuando la persona abandona a Dios. Hablamos de varias causas.
porque alcanzó una economía, porque se resolvió su problema, porque se dedica a hacer sus negocios. Hay muchas causas por las cuales una persona abandona toda esa restauración. Pero el plan de Dios es tomarnos y no soltarnos hasta que lleguemos a la vida eterna, a menos que yo me suelte. ¿Cuántos se han soltado? El día que nos reunamos va a haber muchas acciones de gracias, pero ¿cuántos moños negros también va a haber? Porque como te decía, algunos que son o eran hermanos entre nosotros se han apartado. Algunos no van a volver. ¿Cuándo termina la restauración? Cuando una persona se aparta de Dios. Padre, gracias porque siempre en cada generación tú has abierto una ventana. Siempre has derramado tu misericordia. Aunque estamos en medio de circunstancias muy contrarias, siempre hay una lucha y una oposición. Tú siempre, Señor, te haces presente y siempre va a haber un remanente. Ayúdanos a ser parte de ese remanente, no solo como iglesia, sobre todo como familias, porque la familia no solo tiene un impacto en la sociedad, el primer impacto que tiene la familia es en la iglesia. Ayúdanos como familias a ser familias que te honren y que cumplan el propósito con el cual tú nos has dado vida a todos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque en este tiempo de cuarentena tú nos has permitido ver muchos milagros. Aún en la semana, Señor, se estuvo orando por personas, en específico por este señor Pedro, y gracias a Dios que la familia reporta que ha mejorado, que está saliendo de la condición crítica. Te damos gracias, Señor. Y aún te pedimos que en aquellas familias donde algún familiar partió, te pedimos que cada familiar sea fortalecido, sea consolado con tu gracia. Y Padre, con esa gracia ellos puedan seguir adelante luchando día a día por sus familias. Qué valiosa es la familia, Señor. Permítenos tener un tiempo donde nuestras familias sean avivadas, sean fortalecidas y sean edificadas dentro de la iglesia también. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.